ellos hicieron la presentación de sus proyectos dentro de la plataforma, ¿sí? Se había solicitado que hasta el día de ayer se pueda subir la información relevante a lo que tenía que ver con el plan de mercadeo, el estudio de mercado, y dentro de esto habíamos hablado unos aspectos importantes, o sea, qué es lo que se enmarca dentro de un plan de mercado, un estudio de mercado en el plan de negocio. Entonces, el estudio de mercado o el estudio de mercadeo, ¿cierto? Que, como algunos lo saben tomar, va orientado hacia la identificación de quién es el cliente, ¿sí? Entonces, que habíamos hablado, me voy a permitir presentar la pantalla, para poder identificar algunos aspectos que nosotros ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí habíamos hablado del estudio de mercado, ¿cierto? Así lo voy a colocar para que lo tengamos como referente. Y que este estudio de mercado tenía en cuenta unos aspectos importantes. Entonces, el primer aspecto que se manejaba dentro del estudio de mercado era la identificación o descripción de la empresa. Entonces, como para poderlo identificar así a manera general. Entonces, nosotros teníamos la identificación o la descripción de la empresa como primer punto. Posteriormente, habíamos dicho que en el estudio de mercado se debía hacer una identificación de una identificación del mercado objetivo. ¿Y qué es el mercado objetivo? Va orientado a verificar quién es en realidad la persona que va a comprar nuestro producto, quién es el cliente de la empresa. Y cuando nosotros identificamos quién es ese cliente, entonces dentro de digamos, como una subcategoría, hacemos un ejercicio de segmentación del mercado. Y en esa segmentación que habíamos dicho, teníamos que hacer una descripción de quién es el cliente, dónde está ubicado, cuáles son sus características, qué es lo que le compone al cliente, quién es el cliente como tal. Para esta segmentación habíamos dicho que ustedes debían hacer una caracterización, ¿cierto? Caracterizar el cliente. Entonces, esto es prácticamente una segmentación, darle las características, las propiedades, la ubicación, todo lo relevante al cliente. Cuando nosotros ya nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Quién es este cliente? Podríamos también en el mercado objetivo hacer un concepto de identificar no el mercado, sino también a partir de un benchmarking. Entonces hacíamos una identificación de la competencia. Entonces uno dice, listo, yo hago una identificación de la competencia. Y para esto, ¿qué es necesario? Entonces identificar quién es la competencia, qué productos tiene, cuáles son las características. Y desde aquí nosotros empezamos a tener como esta visión de lo que es un estudio de mercado. Ahora, esta es como la primera parte que habíamos hablado, ¿cierto? Que nosotros decíamos, miren, toda esta parte sería como la parte número 1. Quitémosle ese relleno de forma, sin relleno. Entonces, ese sería como nuestro primer aspecto importante del estudio de mercado o de la identificación del mercado, ¿cierto? Miramos producto, o sea, hacemos una descripción de la empresa y una descripción del producto como tal que nosotros estamos manejando. Hacemos el ejercicio de la segmentación, identificamos quién es el cliente, dónde está ubicado, qué características tiene, qué le gusta, qué no le gusta y demás aspectos. Y posteriormente hacíamos una identificación de la competencia para poder hacer un análisis del entorno, porque ese pues nos mirábamos nosotros del entorno, identificando cuáles son esas características. Claro que este lo habíamos puesto acá, ¿no? Como en el mercado objetivo, que era un análisis del entorno, una segmentación del mercado y posteriormente trabajábamos ya la parte de la competencia.
Eso lo podríamos identificar. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos generar una segunda parte, o sea, todo esto contempla como una primera, una primera parte de lo que hace o es el estudio de mercado. Y la segunda parte que nosotros podemos trabajar ya la iríamos orientando. Entonces voy a crear aquí una nueva página hacia lo pertinente dentro del estudio de mercado. Nuevamente lo voy a colocar aquí, mi estudio de mercado, y entonces a este estudio de mercado le vamos a hacer la segunda parte. ¿En qué consiste la segunda parte del estudio de mercado? Consiste en identificar ya o en realizar, entonces lo voy a colocar aquí, vamos a realizar la investigación de mercado. Entonces, cuando yo voy a hacer la investigación de mercado, tengo que trabajar digamos, unas formas, o sea, en este caso, trabajaríamos, yo les hablaba, de una fórmula para poder hacer esa investigación. Como yo tengo una población que es muy grande, ¿cierto? La población, no sé, cualquier tipo de población que sea infinita o sea finita, pero esa población siempre va a tener unas características. Entonces, a esta población yo tengo que sacarle una proporción o lo que uno conoce como la muestra. Entonces, a esta muestra nosotros debemos hacerle esta investigación de mercado. ¿Y cómo la podemos sacar? Entonces hay una fórmula de muestreo. Entonces permítanme, aquí voy a darle, que no sé si lo tengo directamente, asignaturas mecatrónica, plan de negocios, ¿será que este es? No creo que sea este, a ver. Veamos. Ah, listo. Entonces aquí tengo un plan de negocios y lo voy a indicar de cómo se hace un, un estudio de mercado. Entonces, miren, el estudio de mercado tiene como la investigación de mercado y aquí nos habla sobre el mercado objetivo, el mercado potencial, análisis de la competencia, las fortalezas y demás. Quiero decir directamente a la fórmula del muestreo. Entonces ya la vamos a indicar. Que para hacer esto, yo necesito tener un muestreo, o sea, necesito hacer una identificación como de la muestra. Y para saber cuál es esa muestra y que ustedes tienen que aplicarla, donde la tengo por aquí, análisis de mercado, diseño del cuestionario, mercado objetivo, vamos a utilizar esta formulita, ¿cierto? Entonces voy a tratar de copiar desde aquí hacia acá. Voy a ver si se genera. A ver si la copia, listo. Entonces, para hacer ese muestreo que nosotros queremos hacer, vamos a necesitar utilizar una fórmula estadística que para todos tienen que aplicarla. Entonces es la fórmula del muestreo aleatorio simple. ¿Qué me dice la fórmula del muestreo aleatorio? Entonces me dice que debo aplicar esta fórmula, ¿cierto? Y la voy a tomar de aquí y la vamos a pasar a Excel para que usted también la pueda como identificar. ¿Y por qué la voy a pasar? Para que ustedes la tengan en cuenta y la podamos elaborar. Entonces, la voy a pegar por aquí, ¿cierto? La fórmula del muestreo. Y entonces me va a decir que n es el número de muestras que yo debo tomar, que va a ser igual a la n, que es el tamaño de la población total, por z al cuadrado, que sería en este caso el nivel de confiabilidad de su muestra. O sea, lo vamos a trabajar al 1.95, ¿cierto? P sería la proporción de éxitos, o sea, la probabilidad de que el experimento sea efectivo y tenga éxito del 50%. Q, la proporción de fracasos, que sería
1 menos P, o sea, en este caso sería 50-50, y E va a ser el error de la muestra, que como estamos trabajando a una confiabilidad del 95%, pues entonces el error va a ser el 5%. O sea, en este caso vamos a despejar estas fórmulas de la siguiente manera. Entonces vamos a decir N mayúscula, aquí les voy a colocar los valores. Entonces voy a poner N, pongamos Z, pongamos P, pongamos Q, pongamos E, ¿cierto? El error. Y ahora le vamos a dar las indicaciones. Entonces vamos a decir la fórmula N. ¿A qué va a ser igual? Entonces N va a ser igual. Como nos muestra aquí el valor, nos va a decir que es igual a esta casilla multiplicada por, abro paréntesis y le voy a poner Z multiplicado por Z mismo, y esto lo volvemos a multiplicar por P y lo multiplicamos por Q, ¿cierto? Cerramos el primer paréntesis y lo dividimos y abrimos nuevos otros dos paréntesis para poder trabajar. Entonces decimos a n menos un valor, cierra paréntesis, multiplicado todo eso por, abro paréntesis, el error multiplicado por el error al cubo, ¿cierto? Y de aquí cierro paréntesis y tengo este primer paréntesis resuelto, más, entonces aquí debo abrir otro paréntesis para que me quede aquí el siguiente, y le vamos a decir más, abro otro paréntesis, Z multiplicado por Z, cerramos paréntesis, y esto multiplicamos nuevamente por P y multiplicamos por Q, perdón, por Q. Cerramos paréntesis, cierro ese paréntesis y cierra el grande. Igual. Me dice que no hay respuesta. Ahora sí. Z, ¿cuánto va a ser? El 1.95. P va a ser el 50%, o sea, 0.5. Q sería 0.5. E sería el error al 0,005. ¿Cierto? A ver, 0.5 sería el 50, 0.05 sería el 5%. Y aquí nos queda saber es el valor de Q, de N. Ahí para que lo podamos identificar. Entonces, si yo digo una población como la ciudad de Pasto, que son 400,000 habitantes, me dice que debo hacer 379 encuestas, o sea, 380. Si es para la Universidad Mariana, que son 6,000 estudiantes, serían 357. Pero miren que todo tiene efecto entre P y Q. Ahora sí, aquí voy a decir que Q es igual a 1 menos P, ¿cierto? Para poder manejar el término de la probabilidad. Entonces yo podría decir, no, la probabilidad va a ser en este caso, vamos a trabajar una probabilidad del 70%, perdón, del 0.7. Entonces me empieza a cambiar el valor, ¿sí? Que tengo una confiabilidad del 97%. Entonces ahí me va a cambiar el valor porque el error ya sería 0.3. Me va cambiando, ¿cierto? Normalmente uno lo toma de esta manera, 300. Ahora, si en la ciudad de Pasto hay una población de 450 empresas, pues yo tengo que entrevistar 178 empresas. Que si usted tiene proyectado entrevistar una población de Ancuya, que son de 1,200 habitantes, usted debe aplicar 252 encuestas. Esta es una fórmula de muestreo aleatorio. Entonces, en nuestro caso, ustedes deben saber a cuántas personas van a entrevistar en su estudio de mercado. Por eso es importante que tengan en cuenta esta fórmula, ¿cierto? Que yo ya se las traigo aquí a referencia, y cómo la despejé para que ustedes tengan en cuenta estas características. Entonces, nosotros normalmente decimos, es casi proporcional, o sea, esa es como una muestra. Si yo digo tengo 20 estudiantes,
Miren la muestra representativa para 20 estudiantes cuando es n superior a 30, n es menor a 30, pues la población es igual casi a la muestra. Por eso dice 20-20. Que si yo digo que si son 31, 28. Que si son 50, 43. Entonces miren que eso va siendo, o sea, son muestras pequeñas que fácilmente usted las puede analizar. Que si son 150, 102. Que si son 1500 ya son 200, que son 1000, son 200, que si son 500, son 190, o sea, la muestra te lleva, cuando ya superas casi los 300, o sea, de los 300 en adelante ya te los empieza a tomar como si fueran una proporción de 100, 200, 300 encuestas. Eso es importante que conozcamos, porque usted cuando está haciendo la segmentación, ¿usted qué hace? Usted sabe cuántas personas son sus clientes, ¿cierto? Lo que decíamos, quiero generar un servicio de mantenimiento biomecánico, no sé, a empresas prestadoras de salud. ¿Cuántas IPS, EPS y demás hay? No, en el departamento hay 400, hay 125. Entonces usted tiene que aplicar son 90 encuestas. ¿Por qué esta es la muestra representativa de 125? No es eso que dicen hay que sacar el 10%, no. O sea, lo estamos trabajando a partir de un ejercicio, ¿cómo se llama? Estadístico estratificado. Entonces, volviendo a nuestro campo, cuando yo ya tengo esa muestra y sé que este es el total de personas que me van a servir, en este caso, a ver, que me van a servir, si aquí estaba, para hacer el muestreo, ¿dónde está? Aquí. Profe, Entonces, señor. ¿qué tal, profe? Verá, yo ahorita como le comentaba, tenías otra reunioncita, entonces Ajá. quería pedirle permiso. Igual pues yo Vale, cualquier cosa ya le voy aquí comentando a usted. queda grabada la sesión. Grabada la clase, ¿no? Sí, Ah, señor. listo, profe. Vale. Muy Vale, amable. listo, Bueno, que te ya vaya estamos en bien. contacto. Que esté muy bien. Entonces, Gracias. vale, este estudio de mercado, esta segunda fase que tiene que ver con la investigación de mercado, yo lo que voy a hacer es un cuestionario, o sea, voy a hacer unas preguntas, ¿cierto? Para poder identificar esas necesidades que yo tengo con respecto a mi estudio de mercado. Y estas preguntas las habíamos mencionado la vez anterior, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, en qué momento, con qué frecuencia y demás. Entonces usted, a partir de esto, se diseña un cuestionario o hace un formulario o hace un proceso de encuesta. Encuesta, ¿cierto? Cualquiera de los tres instrumentos sirven, porque usted lo que está haciendo es unas preguntas a través de unos formularios para poder preguntarle a las personas qué es lo que generan. Y entonces, ¿usted qué pregunta aquí? Usted pregunta consumo, pregunta frecuencias, pregunta precios, pregunta cantidades, pregunta lugares, pregunta aceptación y otro tipo de preguntas o cuestionamientos que usted se hace. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, genera el formulario y una vez que tiene ya este formulario, hay que hacer la aplicación. Entonces, usted llega y lo aplica. Normalmente, y esto es el ejercicio que vamos a tener dentro de 8 días, no, les voy a dar 15 días para hacer este ejercicio porque esto lleva un poquito de tiempo. Yo sé que no van a ir a hacer a las 300 personas. O sea, ¿qué les voy a recomendar? A ese número que les dé aquí, a N, entonces ustedes vamos a sacarle, en este caso, aproximadamente... ¿Dónde está el diálogo? ¿Qué pasó? Bueno. Vamos a desarrollar, para hacer el ejercicio, vamos a sacar entre el 5 y el 10% de esas preguntas, ¿cierto? O sea, de lo que les dé aquí, van a sacarle el 5 o el 10%. O sea, en este caso, que yo lo tenía en Excel, yo decía, tengo 125 empresas, me dan 90, ¿cierto? Entonces, N igual 90.
Como n me dio 90, voy a hacerle la aplicación o voy a hacer un instrumento al 10, pues en ese caso pongámosle al 5%. O sea, vamos a sacarle a ¿quién? A 18 empresas. Entonces, a 18 empresas. Y a esas 18 empresas les van a ustedes a generar esa aplicación del cuestionario que ustedes acaban de mirar. Esto a mí ¿qué me va a dar? Me va a generar unos resultados. Entonces, si yo miro en el plan de negocios que teníamos acá, entonces me dice, mire, el consumo de panela. Ellos entrevistaron, o sea, para toda la ciudad, me dijo que era 397 encuestas para aplicarlas en la ciudad de Pasto, para una población de 86.540 personas que consumen o que hacen parte como de este ejercicio de compradores de panela. Entonces, a estas personas yo les apliqué, bueno, en este caso hice un número estadístico estratificado, que este es otro ejercicio que yo lo puedo generar. Ejemplo, yo puedo llegar y decir, aquí lo puse, que en la ciudad de Pasto vamos a tener por estratos y resulta, lo voy a quitar de aquí, que a mí me dice que a nivel de general, quitemos esto lo pongo aquí, voy a poner porcentaje de personas. Entonces yo digo, vea, en la ciudad de Pasto tenemos un porcentaje de personas que consumen panela en los diferentes estratos que ya vienen segmentadas y ya vienen como, para eso es la segmentación. Entonces me dicen el estrato 1, en el estrato 0 pongámosle 0, en el 1 hay el 0.15, pongámosle 32%, en el estrato 2 va a ser igual al 0.45%, aquí las voy a hacer la suma, hagamos una autosuma general. Entonces aquí tengo el 0.20, en este estrato 4 el 0.03, se me subió mucho, entonces quitémosle a quitémosle 37, pongámosle. Aquí en el estrato 3, bajémoslo al 6, aquí subamos al 0.24, se me subió mucho, 0.12, 0.9, mucho, ¿qué pasó? 0.09 y va a ser hasta menos, 0.06. Bueno, y aquí el excedente, 0.00005. Ahí, pongámosle que este es el consumo de panela en la ciudad. Profe, sería 0.015. ¿De dónde? ¿Aquí? El excedente, eso, ahí en estrato 4. Ah, no, dejémoslo así. O sea, digamos que hay uno que por ahí se pasa por decimales, ¿cierto? Y entonces este es el número que a mí me reporta el porcentaje, estaba mal, pongámosle de familias. Porcentaje de familias que existen en la ciudad, ¿cierto? Porque estos datos me los entrega el DANE, me los entrega. Entonces yo digo, ¿cómo aplico esas 90 encuestas y las distribuyo dentro de todo este combo? Entonces yo digo, vamos a darle igual, multiplicamos por este valor. Y a este le vamos a colocar el signo de pesos para poder fijar la casilla y la celda. Y entonces aquí bajamos y me va a dar el número de encuestas que yo debo aplicar. Entonces aquí me está diciendo, ¿dónde está aquí este número que le quita decimales? Me dice, vea, profe Fabio, entonces, usted tiene que aplicar 90 encuestas en la ciudad. Ah, es que yo estaba hablando de empresas, ¿no? Entonces, porcentaje de IPS. Entonces, en Nariño o en Pasto hay 125 IPS y tengo que aplicarles a 90.
y me dice que ellas están distribuidas en estos porcentajes, en estos estratos, entonces, ¿cuántas yo debo aplicar? Entonces digo, en el estrato 0 no voy a aplicar ninguna encuesta. En el estrato 1 voy a aplicar 29, en el estrato 2 34, en el estrato 3 18, en el 4 no aplico ninguna, en el 5 a 5 y en el estrato 6 a 3. Esto yo estoy haciendo entonces en este caso un muestreo, o sea, estoy identificando la parte estratificada a partir de una variable o en este caso de una cantidad aleatoria simple. Entonces yo ya con esto sé cuántas personas tengo que entrevistar. Entonces yo ya me identifico y me programo y digo, al estrato 1 tengo que ir a hacer 29 porque esta es la muestra representativa del 32% de toda la población, ¿cierto? Y entonces ya como tenemos estos valores, uno empieza a preguntar, miren, consumo de panela. Primera pregunta, ¿usted consume panela en este caso? ¿O usted utiliza ¿cómo se llama? Hagámosla. Tenemos 90 encuestas y que la pregunta sea, ¿usted utiliza, cómo era? Servicios de mantenimiento. Entonces posiblemente me van a decir sí y me van a decir no y me van a decir no sabe y no responde, ¿cierto? Entonces me dicen sí. De las 90 encuestas, entonces sí se dijeron que el 68 empresas y no, me dijeron, bueno, no sé, no sabe, no responde, me dijeron 7 y no, entonces sería un 100 menos, perdón, 90 menos, abro paréntesis, este más este valor. Entonces 15 no, 18 sí, 7 no se sabe. Si la sumamos, me van a dar las 90 empresas, ¿cierto? Y entonces, ¿eso a mí de qué me sirve? Yo tengo que, porque aquí es una sola pregunta, miren que yo la voy a copiar, por ejemplo, y la voy a colocar aquí en la aplicación. O sea, yo digo, ¿usted utiliza servicios de mantenimiento? Sí, no sabe, no responde el total, ¿cierto? Que esto es como parte ya de la aplicación. Si ustedes hicieron para estas 90 empresas y les estoy diciendo que me hagan al 8%, o sea, a 18 empresas, pues usted va también a trabajar a esas 18 empresas. Si lo quiere estratificar, lo hace por estrato o lo hace directamente a una zona o la segmenta por actividades, ¿cierto? ¿A qué quiero llegar? Es que cuando yo tengo esos 90, entonces ahora sí le puedo generar una frecuencia. Entonces puedo decir que este valor F4, perdón, no sé por qué no me dio aquí, entonces lo fijamos con pesos y lo multiplicamos por, perdón, lo dividimos entre este valor. A ver, 90 entre 90 entre 15, sería el contrario, ¿no? Sería este valor dividido entre, eso sí. Entonces aquí ya estoy hablando de ponderaciones. O si quieren, lo podemos poner en porcentaje de una vez. Entonces yo puedo decir el sí y el no. O sea, el 76% de la población, ¿cierto? De la población encuestada, o sea, de las 125 empresas, porque aquí estoy hablando es del 90. Pero como esto es representativo, yo podría decir entonces a qué equivale 125 multiplicado por 0.76. Entonces yo digo, miren, de todo del departamento, sin 95 empresas dicen que sí, o de la ciudad, sí toman servicios de mantenimiento. Lo voy a poner en amarillo porque este valor es muy importante para mí.
porque estoy hablando ya de población, más no del servicio. Y que si usted lo quiere representar de esta manera, perfecto. Y si lo quiere hacer de la otra, entonces usted dice insertar, ¿cierto? Datos en columnas y ponemos unas series de tiempo. Aquí cambiamos las series, seleccionamos datos, eliminamos o quitamos todas estas series y le vamos a decir que se agregue el valor de la primera serie, que sería sí, no, tal vez, enter. Ah, perdón, nombre de la serie, ¿no? Aquí es el nombre de la serie. Mantenimiento. Bueno, ahorita lo cambiamos. Y los valores de la serie van a ser estos, 96 y demás. Aceptamos. Y aquí editamos y entonces ya ahora ya no le voy a poner este valor. Permítanme. Bueno, dejémosla ahí. Ah, la dañé. Aceptar. La dañé. A ver, otra vez. Es que se me tapó el sí, no, no sabe. Entonces otra vez, aquí le damos seleccionar datos, quitamos todas estas series, agregamos la serie verdadera, que son estos tres valores. No, que esta no es el valor, perdón. Aquí no tenemos ningún valor. Y el valor de la serie son estos tres valores, ¿cierto? Aceptamos. Y aquí editamos y le ponemos si no nos responde, aceptar. Le ponemos el nombre de la serie, lo modificamos. Si queremos, le ponemos utiliza mantenimiento, aceptar y aceptamos. Entonces, listo, tenemos la primera pregunta. ¿Usted utiliza mantenimiento? Sí, el 75%, 76% no, el 17% no sabe, no responde, el 7-8%. Y estos ya empiezan a ser valores que me van a permitir a mí identificar dentro del plan de negocios, o sea, estas preguntas a mí me van a llevar, ¿cierto?, a encontrar lo que se conoce como la demanda. ¿La demanda qué es? La demanda es la cantidad de producto o de la cantidad de personas que van a necesitar mi producto. Por eso se hace el estudio de mercado, para poder conocer quién es la demanda de su proyecto. Y entonces, ya como tengo esta información, puedo perfectamente decir que la demanda de mi proyecto serían 95 empresas que demandan el servicio. Ahora, esas 95 empresas, no, si yo monto el negocio, no las voy a llegar a cubrir al 100%. Normalmente uno ingresa al mercado con una demanda del 15 al 20%. Y eso que es muchísimo. Uno entra normalmente con el 10 o el 15, dependiendo de su propuesta de valor. Entonces yo digo, demanda de mi proyecto, del proyecto, va a ser igual al 20%, pongámosle que sea el 20%, demanda del 20%. Entonces, como ya sé que en Nariño 95 empresas están diciendo que si lo toman, yo les podría decir que si están satisfechas o no, para poder sacar mejor esa demanda. O podría decir, usted estaría interesado en mi proyecto, porque puede decir que las 95 utilizan, pero ninguna está interesada en mi proyecto, ¿cierto? Si yo identifico que si ellos dicen que sí, esa sería mi demanda. De lo contrario, utilizo el 20%, que sería igual al 95 multiplicado por el 0.2. 19 empresas. Entonces yo arranco con 19 empresas como demanda. Entonces digo, miren, la demanda para empezar son 19 empresas. ¿A qué? ¿Al mes o al año? Entonces yo les pregunto a ellos la frecuencia, ¿con qué frecuencia toman el servicio? Me dicen, no, nosotros lo hacemos de manera mensual. Entonces son 19 empresas al mes, ¿cierto? Porque ya el mismo estudio me está dando. O sea que yo puedo encontrar cuántas personas, listo. Le puedo preguntar otra pregunta de frecuencias, ¿cada cuánto? ¿Al mes, al año, a la semana?
puedo preguntarle precios para comparar los precios que voy a ofertar con respecto a la competencia. Entonces ellos dicen, sí, a mí me interesa comprarle a usted y estoy dispuesto a pagar, no sé, pongamos aquí 19 empresas al mes y pagarían por el servicio 650,000 pesos el servicio. ¿Para qué me sirve esto? Porque tengo dos componentes estratégicos que me puedo conocer, la demanda y la cantidad. Y cuando conozco demanda y cantidad, pues simplemente puedo decir que serían igual a 19 multiplicado por 650,000. 1, 2, 3. Sería una cantidad de 12 millones. Entonces miren que yo tendría aquí unos ingresos de 12,350,000 pesos. Solamente con hacer este ejercicio y poder identificar cuáles son las que me van a aceptar o quiénes no me van a aceptar. Por eso les decía, que si usted entra con el 10%, perfecto. O sea, que sería el 10%, no el punto 2, sino el punto 1, 9,5. Y entonces sería igual a esta cantidad, entonces serían 6,175,000, ya no serían 12,300,000. A esto me lleva el ejercicio de poder reconocer cómo saco una demanda. Ahora bien, como yo tengo acá este plan de negocios, entonces miren, revisamos. ¿Cuánto de panela consume? Si consume y no consume. Entonces, en el municipio de Pasto, el 84% consume panela, en Ricaurte el 100%. Ah, bueno. Segundo, presentaciones. ¿Cómo la consume la panela? Entonces dicen, no, a mí me gusta redonda en Pasto. ¿Qué consumen más? Entonces, en Pasto consumen la panela cuadrada con un 47,5, que de segunda la redonda con un 30, de tercera el panelín y cuarta la pulverizada. Pero hay un consumo de panela. Entonces ya puedo saber tendencias y de qué es lo que ellos más consumen. Cantidad, ¿cierto? O si ya hablamos de un servicio, ¿cómo lo toman el servicio? ¿A domicilio o lo llevan el producto hacia el cliente, ¿cierto? Posición del consumidor, ¿qué marcas conoce? ¿Usted considera que la marca es importante al comprar el producto? ¿Usted considera que el técnico en mecatrónica o la empresa o la trayectoria es importante? Porque pueden decir, sí, a mí me interesa más contratar con una empresa que tenga más años a una empresa nueva, buena. Como a veces dicen, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. O usted le puede preguntar, ¿a usted qué le interesa más quien le preste mantenimiento? ¿Una empresa de aquí de Nariño o una empresa de afuera? Entonces puede decir, ah, no, a mí me interesa una empresa de afuera. ¿Pero por qué? Entonces ya me van. Frecuencia de consumo. Aquí me dice que lo consumen de manera diaria, 2 a la semana, una en la semana, quincenal o mensualmente. Yo con esto puedo unir, ¿cierto? Y puedo determinar una proyección de consumo mensual. Entonces es como la de mantenimiento. Sabemos que 19 empresas toman el servicio de manera mensual. Puede ser uno en la primera semana, el otro en la segunda semana, pero cada mes tienen proyectado un plan de mantenimiento preventivo. Cada volumen. Entonces, vea, de cuántos kilos consumen, cuál es el producto que más les apetece. Cuando yo les hablaba de la cerveza, ¿cuál es el tipo de cerveza que más se ajusta para ustedes? ¿Cuál es el que más les gusta? ¿En lata, en presentación de 1 litro o 750? Y la gente ha optado por el de 750, ni siquiera ya por el de litro. Entonces, ¿pero por qué? Si trae más. Puede ser por el precio, por la disposición, no sé. Entonces, eso la gente ya lo consume. El uso, ¿para qué lo utilizan? ¿O qué garantía o qué servicios les prestan en el mantenimiento? ¿O cuál es la estrategia de llamar a las empresas de mantenimiento? O sea, este estudio o esta investigación me permite a mí sacarle toda la información que yo quiera.
qué es lo que quiere, dónde le gusta consumirlo, qué características tiene, que usted lo puede orientar a usted a preguntarle a usted qué le parece los diferentes servicios que se presentan de las empresas. Estaría interesado en pagar una más económica, más costosa, y cada una de estas se va dando como o sea, como el acceso, ¿vale? Criterios de compra. Entonces aquí, ¿por qué lo compra? ¿Dónde? Color, empaque, frescura, lugares, ¿dónde lo consume? ¿Cierto? Lo que yo les decía. Intención de compra. Y miren que todo esto a mí me da el ejercicio de la oferta y la demanda. Entonces yo ya puedo saber también dentro de esto qué tipo de panelas se presentan de otras partes. Puedo entrevistar puedo hacer un análisis de mercado, una investigación de mercados orientado a la competencia. ¿Cómo lo vende la competencia? ¿Dónde lo vende? ¿Qué tipo ¿cómo se llama? De lugares de distribución existen? ¿Cuáles son las referencias de calidad, de producto, de intenciones de compra y demás? De todas maneras, ¿esto qué me sirve? Calcular esa participación. Entonces, miren, dice que la demanda actual es, por ejemplo, de 10.000, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda, la oferta actual? O sea, ¿qué es lo que están vendiendo? Tanto. ¿Cuál es esa demanda insatisfecha? Tanto, ¿cierto? ¿Cuál es ese porcentaje de participación de la demanda? Tanto por ciento. Entonces ahora yo ya empiezo a mirar cuáles son mis estrategias de mercadeo. Entonces, por eso cuando yo ya identifico la demanda, puedo saber cantidades, puedo mirar lugares, puedo mirar precios, puedo determinar ingresos, y esto hace parte del estudio de mercado o de la investigación de mercado. Entonces, cuando usted ya genera este estudio de mercado, viene como una tercera parte, pues que no lo tomaríamos como, o sea, hace parte del mismo estudio, pero ya viene el famoso plan de mercadeo, porque usted ya identificó algunas características importantes, o algunos le dicen el merchandising, ¿cierto? O la mercadotecnia, o el plan, o otros le dicen la mercadotecnia o el plan de marketing. Entonces aquí se manejan unos conceptos que me parece que son chéveres, que son las famosas 4 P's, ¿cierto? Voy a ponerlas aquí. P, 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 P y P. Son las 4 P's del mercadeo. Y entonces, ¿en qué consisten? En identificar diferentes aspectos que van relevantes al mercadeo. Entonces, dice, ¿cómo es ese plan que usted tiene, ¿cierto? Dentro del mercadeo para el producto, para el precio, para la promoción y para la plaza, o plaza y promoción, como se lo quiera tomar. Son 4 P's: producto, precio, promoción y plaza. En cuanto a producto, entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Entonces, para todos ellos, borrémosle aquí, para todos ellos lo que vamos a mirar o a analizar son las estrategias de ventas. Entonces, usted cómo tiene como empresa concebido una estrategia de venta para su producto. En cuanto a producto, entonces, en cuanto a producto, la presentación, y tiene que describirla, la ubicación, la calidad, el empaque, el servicio y demás. En cuanto a precio, un precio que sea competitivo, que se ajuste al mercado, un precio que vaya, no sé, podríamos llamarlo, que vaya tentativo con, eh, que sea un precio competitivo con respecto a la competencia, ¿sí? O con respecto a los otros clientes. En cuanto a la promoción, ¿usted cómo va a hacer ese ejercicio de promoción? Por eso miren que parte de este plan de mercadeo viene incorporado en ese,
en el, en el Canvas, ¿cierto? Porque usted en el Canvas tenía unas secciones definidas donde generaba prácticamente, mostraba usted por acá el cliente, por aquí mostraba la cadena, la propuesta de valor, por aquí miraba las relaciones del cliente, por acá miraba cómo es la parte de las estrategias de venta, qué es lo que más usted estaba utilizando, cuáles son los recursos necesarios para poderlos trabajar y cuáles son los ingresos o los costes del proyecto, y por aquí también tenía otro tipo de estrategias, ¿cierto? Entonces ese Canvas lo que hace es como sintetizar toda esta información que usted está generando. Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si yo me voy, yo les había indicado la guía del plan de negocios y yo me voy como al ejercicio de la parte del análisis, de la investigación de mercados. Aquí estaba como muy resumida. Entonces me decía, primer punto, defina objetivos, justifique el proyecto, haga un análisis del sector, del mercado y de la competencia. Y cuando usted ya hace este análisis del mercado y de la competencia, entonces usted está aplicando un estudio de mercado, una investigación. Y ahora sí venga y me dice cómo es el concepto de las estrategias de mercadotecnia o de mercadeo, o cómo es el plan de merchandising o el plan de marketing que usted tiene. Entonces dice, dentro del concepto de producto, ¿qué es lo que debo mirar? Entonces usted tiene que mirar estrategias para el diseño, calidad, empaque, embalaje, fortalezas, debilidades del producto. Y esto ahorita lo vamos a mirar para que ustedes hagan el ejercicio. Ese sí lo vamos a generar para la siguiente semana, ya les voy a decir. Estrategias de distribución o de comercialización, estrategias de precio, estrategias de comunicación, de promoción, de aprovisionamiento. Entonces, toda esta información, también se los voy a entregar para que ustedes lo tengan disponible, lo puedan complementar con este plan de mercadeo. Entonces, con todo esto, ya podemos identificar que podemos hacer un plan de mercadeo completo. Entonces, el estudio de mercado, que lo veníamos trabajando de mercado, ustedes ya hicieron la primera parte, ¿cierto? Esa primera parte es la que ustedes acabaron de enviar, y lo vamos a revisar por aquí. Vamos a darle un Mariana virtual para analizar uno de los aspectos de los que ustedes enviaron. ¿Qué pasó? Error, error, error. Entonces, plan de negocios. Aquí estaba ¿dónde estaba? Examen, estudio de mercado. Entregaron 13 personas de 28. Por acá hay unas personas que entregaron con 6 días de... Ah, es que estaba caída, sí, yo me excuso. Vamos a mirar aquí el señor cumplido de Esteban. Muy bien. Y miren que yo les había hecho un cuadrito para que ustedes lo puedan verificar. Entonces, nombre de la idea, Vegan Ice Cream, ¿cierto? El video pitch, entonces ustedes ahí tienen subido en qué consiste. Hicieron una descripción del producto, hicieron la identificación del entorno, y en este caso dejaron un enfoque diferenciador, cuál es su propuesta de valor, cuál es el mercado objetivo, cuáles son la segmentación. Entonces aquí, bueno, aquí ojo Esteban, porque aquí tú lo mencionas, hablas de la dieta de los seres humanos y demás. No, la segmentación es decir, el proyecto va para estudiantes o niños de los 8 a los 15 años, ¿cierto? Competencia 1. Gracias a que trabajamos con los mejores productos que hay en el mercado, nos destacamos por nuestro minucioso detalle para dar con nosotros. Esto es, o sea, esto es de usted, pero no es estoy hablando de quién es la competencia de ustedes. ¿Quién es la competencia 2? Puede ser que usted diga, la competencia mía es helados la ñapanguita. Y la competencia 3, no sé, heladería más fruta. Esas son las competencias de ustedes. Y luego dice cómo hace para hacer el levantamiento de la información. Listo, usted dice una encuesta. Listo. ¿Y cuáles son las preguntas que van a utilizar? ¿Qué tipo de helados buscan?
No, usted tiene que primero preguntarle si la gente consume helado, porque usted no me puede llegar a mí a decir qué tipo de helado consume si yo no como helado. A mí no me gusta. ¿Cómo está la latencia? La atencia, no sé qué será latencia. ¿El tiempo de espera es bueno? ¿En dónde? ¿Qué tipo de toppings le gusta? No sé qué será un toppings o toppings. ¿Qué salsa prefiere? ¿Fresa, mango, cereza? Y yo le digo, no, y a mí no me gusta ninguna de esas. Entonces usted se da cuenta que el estudio o las preguntas que estoy orientando no van a ser las adecuadas. Usted tendría que preguntar, inicia, ¿usted le gusta el helado? Sí. ¿Qué tipo de helado consume? A mí me gusta el de crema. ¿Cada cuánto consume? Yo consumo uno cada mes. ¿Dónde consume el helado? ¿Qué características busca en el helado? No, yo busco que me refresque, porque hay unos helados que uno se los come y son hostigantes, entonces no me gustan. ¿Qué tipo de sabor usted sabe prefiere? Me lo puede hacer a mí a pregunta, yo le digo, no, a mí me gusta vainilla, del que viene con mora o ron con pasas, no como más. Entonces, fresa, chocolate a mí no me gusta. Entonces, yo ya no sería un cliente para ustedes, ¿cierto? Pero si usted dice, que usted con quién consume helado, ah, con mi familia. ¿A los niños les gustaría presentaciones diferentes de helados? Sí. Entonces miren que ya me está preguntando y me está sacando información. Porque yo ya no sería, o sea, si ya, yo le contesto que no y que no me sirve, pues prácticamente ya está mal formulado su estudio de mercado, ¿vale? Y ojo, que esto hay que analizarlo porque pues las competencias que uno les pregunta no es cuál es su competencia, sino cuál es la competencia de los demás. O sea, en vista de esto, ya sé lo que le vamos a hacer el ejercicio o el examen. Entonces, nosotros acá hemos preguntado en el estudio de mercado el entorno, que lo habíamos visto, voy a hacer esto más grande, habíamos mirado el cliente y por ello la segmentación del cliente. Habíamos hablado sobre la competencia, y ustedes dijeron, entre paréntesis, perdón, habíamos hablado del entorno, su propuesta de valor, ¿cierto? La cliente, segmentación y competencia. Y aparte dijeron el instrumento para recolectar información. Y dijeron qué preguntas iban a realizar. O sea, esta es la primera parte que ustedes hicieron, ¿cierto? Del estudio de mercado. Que puede estar entre bueno, malo, regular, lo que sea. Bueno, eso lo vamos a mirar. Ahora la segunda parte para entregar en 15 días, ¿cierto? Va a ser lo siguiente. Entonces, van a presentar el formulario de las preguntas o el cuestionario o la encuesta. Entonces van a decir, miren, van a presentar, aquí ¿qué me van a presentar? El modelo. Entonces van a tener que hacer un formulario y me lo van a tener que enviar vía WhatsApp, Google Forms, como usted lo quiera, porque yo necesito saber cuál es el formulario que ustedes van a hacer o que ustedes enviaron. De este formulario que lo van a aplicar ¿a quién? Entonces van a realizar el cálculo de la muestra que ustedes van a realizar. Y háganse un cuestionario en Google Forms y envíelo a algunos amigos, conocidos, personas que conozcan como del área. Entonces me van a decir, la muestra se tomó ¿cómo se llama? Se me fue. Hicimos un muestreo aleatorio simple estratificado.
utilizando la siguiente fórmula y nos dio estas personas. Como usted ya sabe cuántas son las empresas, van a enviar o aplicar el instrumento de recolección de información. Y como usted me lo va a enviar el modelo, sabemos cuántas personas o cuántas empresas o aquí cuántos clientes se lo va a aplicar, porque no es a cualquiera. Usted tiene que enviarlo, ojo con esto, enviarlo a las personas o empresas que hacen parte de su segmentación. A ellos les va a aplicar. A ellos les va a decir, vea, tomen. Y de aquí usted va a tener un cuadro de resultados. Entonces va a mostrarme el cuadro de resultados de quién es el que hizo, qué le dijeron, cuántas personas sí, cuántas no, con qué frecuencia y demás. A ese cuadro de resultados usted tiene que hacerle el respectivo análisis. ¿Para qué? Para determinar la demanda de su proyecto, y como ya saben de la demanda, van a generar y como conocen la demanda del proyecto y como conocen el precio de venta, entonces generan la proyección de ingresos al mes, al año y a los 5 años. ¿Cómo lo hacemos esto, profe? Miren, sencillo. Usted puede tomar un punto de partida, entonces dice empresas, ¿cierto? Aquí lo voy a generar. O sea, miren que ahorita como que les voy a poner a moverse un poquito. Estas empresas dice que son, dijimos, 125. Dijimos que la muestra son 90. Y entonces voy a trabajar el porcentaje de participación. Pues ese porcentaje de participación en realidad viene a ser como la demanda, ¿no? La demanda, que sea los demandantes o el porcentaje de participación que llegue como el 10% de ellos. Entonces yo ya voy a saber a cuántas empresas voy a trabajar de población, cuál es la muestra y el 10% de todos esos resultados. Entonces resulta que me dijo que la demanda es de, ¿cuánto les dije? Estaba como en 18, ¿cierto? Demanda 18. Y por acá teníamos precio de venta del producto. Habíamos dicho que ustedes iban a vender un producto en 450,000 pesos, una de esas. Entonces yo sé que la demanda que voy a entregar son 18 y voy a tener unos ingresos del mes. Sería igual a 18 por 450. Serían 8.100.000 al mes. Entonces, al año, ¿cuánto sería? Entonces sería este valor multiplicado por 12. Miren que si yo hago esto, la empresa va a ganar 97, va a tener unos ingresos del 97 millones. A los 5 años, 97 multiplicado por 5. Voy a tener 460. Y como yo ya sé que esto es el precio de venta y voy a aplicar aquí una que habíamos hablado la otra vez, insertar, tengo el margen de contribución, y ese margen de contribución, o sea, va a ser mi ganancia. De esos 450 voy a ganar el 12%, entonces va a ser
esto multiplicado por el 0.125. 12%, no, muy bajito. El 25%. Uno siempre gana el 25%. O sea, de los que yo vendo de una unidad, voy a ganar 112,000. Entonces, en los ingresos del mes va a ser igual a este valor multiplicado por el 0.25. Y esto lo sigo bajando y voy a saber que a un margen de contribución de 112,000, ¿cierto? Y haciéndoles a 18 empresas al mes, cobrándoles 450,000 pesos, voy a tener unos ingresos de 8,100,000, de los cuales 2 millones son mi ganancia. Al año voy a tener 24 millones y a los 5 años 121 millones, pensando que la demanda es constante, que siempre van a estar ahí las empresas. Pero ¿qué tal si va cambiando? Entonces usted dice, bueno, al año 1 serían 18, al año 2 serían 25, al año 3 serían, voy aumentando 7, serían 32, al año 4 serían 39, al año 5 serían 46. Y entonces aquí le voy a proyectar, decíamos que esto es igual a este valor multiplicado por los 400 y pongámosle aquí este valor, ¿cierto? Y miren cómo va cambiando. Teníamos al año por 12. Aquí lo estoy aumentando. A ver, tengo al segundo año. Perdón, esto es por mes. Entonces no estoy mal. Esto es por mes. A ver cómo es que lo estoy haciendo. El primer año, 18, el primer mes. Y todo este año, a ver, lo voy a trabajar por año. Entonces sería igual. Ahí, espérense. Entonces sería igual a este por 12, ¿cierto? Sí me dio 97,200,000. Sí, correcto, está bien. Y ahora le cambiamos así. Ahí sí ya. Entonces uno dice, miren, el primer año voy a tener una venta de 97 millones, al segundo año de 135, al tercer año de 143, 172, pero ¿por qué va cambiando? Porque cada año voy cambiando o voy incrementando la cobertura de las empresas. Si el primer año les di solamente a 18, para el segundo año tuve un crecimiento y entonces ya me voy a más empresas. Y entonces ahí empezamos a mirar. El tercer año así. Esto es lo que nosotros llamamos la proyección, diga, de crecimiento o de ingresos del plan de negocio. Por eso dice que un plan de negocio es un documento que usted proyecta la inversión a corto, mediano y largo plazo. Hasta 5 años usted puede saber cuánta plata va a ganar. Entonces uno dice, vea, yo esto voy a ganar. Entonces por eso el plan de negocios a usted le permite identificar si el proyecto es rentable o no, ¿cierto? Porque usted sabe cómo es su crecimiento con respecto a la competencia. Entonces ahí uno ya se va dando cuenta como de las características. Es por eso que este plan de negocio que ustedes van a hacer, que deben entregarlo en 15 días, es hacer ese cuadro de resultados, van a analizar y van a generar esa proyección de mes de los 5 años. Trabajito para poder hacerlo la siguiente semana. Entonces, voy a tomarlo como referencia. Le vamos a decir aquí en el grupo de plan de negocios, ¿dónde estaba? Por acá, plan de negocios. Lo tomamos y ya queda grabado. Y entonces esta información, control C, ¿cierto? Vamos a la plataforma,
le decimos cursos, estamos en plan de negocio, activamos la edición. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bit? Aquí está. Modelo Canvas, estudio de mercado, realizar matriz DOFA y vamos a generar una nueva actividad o un nuevo recurso que sería una tarea. Entonces, realizar la segunda parte del plan de mercadeo. Ah, perdón, ya ahí me hizo falta una parte. Entonces, una vez que tengan esa proyección, van a realizar, ¿cierto? La parte del plan de mercadeo. O sea, entre comillas, las 4 P's, para que usted sepa qué es lo que va a presentar, ¿cierto? Este documento que lo tenía aquí, le voy a decir archivo, guardar como, en el escritorio. Pongámosle plan estudio de mercado, ¿sí? Y se los voy a copiar, o sea, aquí más seleccionar en escritorio estudio de mercado, subir este archivo. Y teníamos por acá este otro, pues que pues no sé si, no, este no sea conveniente enviarlo. Bueno, igual se los voy a compartir para que lo tengan ahí como referente de la clase del día de hoy para aquellos que no lo estudio de mercado. Clase. Para aquellos que lo quieran leer, lo quieran repasar, entonces no hay ningún problema. Ahí se los cargamos el documento para que lo puedan identificar, ¿vale? Entonces subimos este archivo y ahí está. Entonces ya tenemos cargadas las dos informaciones. Se permiten entregas desde hoy hasta fecha de entrega, dijimos 15 días, o sea, tendríamos hasta el 3 de mayo. Entonces le ponemos hasta el 3 de enero, febrero, marzo, mayo del 2000, a la hora de la clase, o sea, a las 4 de la tarde. Y entonces ya queda cargada la actividad para hacerla dentro de... Entonces aquí vamos al foro, desactivamos edición porque hay gente que no está leyendo las clases ni está mirando los videos. Ah, ¿qué pasó? Hice la presentación, pero no sé dónde me quedó. A ver. Aquí está, realizar el estudio de mercado plan parte 2. Entonces, aquí está. Listo. Cerramos, edición. ¿Ven? Esto rapidito. Estudio de mercado. Y aquí lo copiamos y lo pegamos. Ahí. Actividad 2. Estudio de mercado. Listo, chicos, entonces ya con esto dejamos de presentar, queda la actividad subida, ya saben cuáles son las características y qué es lo que debemos hacer para presentarlo en 15 días y con eso ya tendríamos todo o abarcaríamos todo lo que es pertinente a un estudio de mercado, ¿vale? ¿Alguna pregunta?